Hay decisiones que no se entienden en el momento en que se toman, solo se comprenden cuando el tiempo las pone en perspectiva. Fernando Alonso renovó pensando en 2026 cuando el coche aún no estaba listo. Aston Martin apostó por Adrian Newey antes de que entrara en vigor el nuevo reglamento. Honda trabaja ya en una arquitectura completamente distinta para el próximo ciclo técnico. Nada de esto es improvisado. Nada ocurre por casualidad en la Fórmula 1 moderna. Antes de profundizar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora mismo. Escríbelo ya. Leo todos. Durante meses, el foco estuvo en las décimas, en las actualizaciones visibles, en los resultados inmediatos. Pero en Silverstone se estaba construyendo algo más profundo, una estructura diseñada específicamente para el gran cambio reglamentario de 2026. Newey no es un ingeniero de parches. Su historial demuestra que brilla cuando las reglas cambian y el tablero se reinicia. Y Alonso, con más de 2 décadas interpretando ciclos técnicos, sabe exactamente cuándo atacar. Este análisis no parte de rumores ni de teorías vagas. Se basa en hechos confirmados. La llegada oficial de Newey al proyecto, la inversión en infraestructura, el nuevo túnel de viento, el acuerdo estratégico con Honda y el calendario reglamentario que transformará completamente la Fórmula 1 en 2026. Entonces la cuestión no es si Aston Martin mejorará unas décimas este año. La verdadera cuestión es: ¿estamos ante el movimiento más estratégico de la última década en la Fórmula 1? Durante años, Fernando Alonso ha sido muchas cosas para la Fórmula 1. Talento puro, campeón, incómodo, exigente. Pero hay algo que siempre ha estado por encima de cualquier etiqueta: su capacidad para detectar antes que nadie cuando un proyecto tiene dirección y cuando simplemente está sobreviviendo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando Alonso fue campeón en 2005 y 2006, no solo tenía velocidad, tenía estructura, tenía coherencia técnica, tenía un equipo que sabía exactamente hacia dónde evolucionar el coche. Nada era improvisado, nada era reactivo. Era un proyecto con identidad. Y cuando esa identidad existe, el piloto puede atacar sin dudas. Luego vinieron los años 2010-2012, temporadas donde el coche no siempre fue el mejor, donde las decisiones estratégicas pesaron tanto como la velocidad pura. Y aún así, llevó campeonatos hasta la última carrera. Eso no es casualidad, eso es lectura. Eso es entender el tablero incluso cuando las piezas no están completamente a tu favor. En 2023 volvió a recordarlo. Qatar, victoria número 32. Un mensaje directo al paddock. Cuando aparece una ventana real, Alonso no necesita adaptación, necesita oportunidad y la aprovecha. Pero después de ese punto alto, algo se volvió evidente. Aston Martin había crecido rápido, pero no había consolidado una filosofía dominante. Las mejoras llegaban, sí, pero no cambiaban el orden establecido. No cerraban la brecha con quienes sí tenían una dirección clara. Y ahí empezó la tensión silenciosa, no la tensión pública de declaraciones explosivas, sino la tensión interna de quien sabe que el talento no basta si el proyecto no tiene rumbo. Alonso no pedía milagros, pedía coherencia, pedía un plan a largo plazo, pedía que las decisiones técnicas no fueran reacción, sino visión. Durante 2024 y 2025, el equipo vivió una fase de transición incómoda. Infraestructura en construcción, reorganización interna, ajustes en liderazgo técnico. Desde fuera parecía estancamiento, desde dentro era reestructuración. Pero la Fórmula 1 no perdona el tiempo perdido. Cada carrera sin dirección clara pesa. Cada actualización que no cambia la jerarquía deja preguntas flotando en el aire. Y entonces llega el punto de inflexión,
Adrian Newey se incorpora al proyecto Aston Martin, no como una mejora cosmética, no como una figura simbólica, sino como parte de un plan alineado con el mayor cambio reglamentario de la década, 2026. Y aquí es donde el relato cambia, porque Newey no es simplemente un ingeniero brillante, es alguien que ha marcado ciclos completos. Williams en los 90, McLaren a finales de esa década, Red Bull desde 2009, interpretando cambios normativos con una precisión que transformó equipos en dinastías. Cada vez que el reglamento cambió profundamente, su lectura fue decisiva. Y 2026 es precisamente eso, un reinicio, nuevo reglamento técnico confirmado por la FIA, cambios en aerodinámica, nueva generación de unidades de potencia con protagonismo eléctrico reforzado. Honda como socio oficial en esta nueva etapa. Aston Martin invirtiendo en fábrica, en túnel de viento, en estructura organizativa. Nada de eso es improvisado. Es planificación estratégica para el inicio de un nuevo ciclo. Aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué Alonso decidió comprometerse precisamente hacia ese horizonte? Porque nadie con su experiencia firma por nostalgia. Alonso no compite por presencia, compite por ventanas reales. Y cuando un piloto con más de 2 décadas en la élite alinea su futuro con un cambio reglamentario profundo, no es casualidad, es cálculo. Muchos siguen mirando el presente como si fuera definitivo, como si las temporadas de transición definieran el destino. Pero la historia reciente de la Fórmula 1 demuestra lo contrario. Cuando las reglas cambian, las jerarquías se reordenan. Equipos que parecían sólidos pierden ventaja. Proyectos bien estructurados emergen con fuerza inesperada. Y Newey tiene un historial exactamente en ese terreno. Interpretar antes que los demás, no copiar, no reaccionar, interpretar. Eso explica por qué la conversación ya no es simplemente si Aston Martin puede acercarse este año. La conversación es si el equipo está construyendo silenciosamente la plataforma adecuada para 2026. Y aquí es donde Alonso vuelve a quedar en el centro. Durante los años de estancamiento parcial, muchos interpretaron su insistencia como presión excesiva. Pero si el proyecto realmente estaba reorganizándose para un cambio profundo, entonces su insistencia no era frustración, era visión. Era la necesidad de que el equipo acelerara decisiones que no podían demorarse, porque el tiempo en Fórmula 1 no es neutro. O lo aprovechas o lo pagas, y lo que hoy parece transición podría haber sido el precio de reconstruir la estructura que permita atacar el nuevo reglamento desde el primer día, no como perseguidor, como protagonista. La revelación entonces no es una fecha concreta marcada en rojo. No es una promesa vacía, es una alineación de factores que rara vez coinciden al mismo tiempo. Nuevo reglamento, nuevo liderazgo técnico, nueva infraestructura, nuevo socio de motor plenamente integrado y un piloto que ya demostró en 2023 que sigue preparado cuando aparece la oportunidad. Alonso no necesita el coche más dominante de la historia. Necesita una interpretación correcta del reinicio, necesita una ventana estratégica, y cuando esa ventana aparece en un año de cambio normativo, la experiencia pesa más que la juventud. Si Aston Martin logra interpretar el reglamento de 2026 con la precisión que históricamente ha caracterizado a Newey en ciclos de transición, el escenario puede transformarse más rápido de lo que muchos imaginan. No por magia, por planificación. Y entonces, la narrativa cambiará por completo. Ya no será la historia de un campeón resistiendo el paso del tiempo. Será la historia de un piloto que supo esperar el momento exacto en que el tablero se reiniciaba. Pero aquí viene el punto decisivo. Si 2026 confirma que el proyecto estaba diseñado para ese ciclo,
Entonces el estancamiento anterior no fue simple falta de rendimiento, fue la consecuencia de no haber tenido el liderazgo técnico alineado desde el principio. Fue el costo de reorganizar demasiado tarde, y eso explicaría muchas tensiones internas que nunca se dijeron en voz alta. La Fórmula 1 no es solo velocidad, es poder, es lectura estratégica, es saber cuándo insistir y cuándo reestructurar. Y Alonso, a lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad única para detectar cuándo un proyecto está listo y cuándo todavía está aprendiendo a caminar. Ahora el escenario está planteado. Si 2026 trae una interpretación fuerte del reglamento por parte de Aston Martin, el cambio no será gradual, será inmediato. Y cuando eso ocurra, la conversación dejará de ser si Alonso puede competir. La conversación será si el sistema estuvo demasiado tiempo ignorando la lectura de quien llevaba años señalando el camino. La pregunta final es inevitable. ¿Estamos ante la consecuencia lógica de una planificación silenciosa que culmina en 2026? ¿O el cambio reglamentario será simplemente otro reinicio sin impacto real? Porque si las piezas encajan como el proyecto sugiere, lo que viene no será una sorpresa aislada. Será el inicio de un nuevo capítulo. Y esta vez no habrá dudas sobre quién supo verlo antes que nadie.